hemos regresado a Código 7, quedó una pregunta en el aire. Empezamos con Patricia Calvillo. Fíjate que ahorita que Luis de Regil preguntaba, ¿qué nos está quedando a deber el Estado en materia de ejercicio periodístico? Yo te voy a decir que, pues ante todo, velar por el artículo 19 de la Carta Magna de los Derechos Humanos, que es el acceso a la libre expresión. Desafortunadamente en nuestro país estamos viviendo un clima de inseguridad y de riesgo para todos los que ejercemos la pluma, y pues muchos de nuestros queridos lectores, auditorio, seguramente pues también tienen una opinión acerca del trabajo, la profesión que realizamos, pero se les olvida que además de ser periodistas también somos seres humanos, y que también somos mujeres, aquellas que estamos en la red de mujeres periodistas. Entonces, yo veo que cada vez más se está vulnerando esta participación del periodismo dentro de las democracias. De alguna manera nos quieren castigar a los periodistas, nos quieren hacer ver mal ante la sociedad, pese a que es un oficio muy antiguo y que tiene pues sus fundamentos, que tiene sus normatividades, y desafortunadamente vemos que nos están asesinando, nos están agrediendo, nos están amenazando, que aparte nos están estigmatizando. Vemos cómo está ocurriendo a nivel nacional esta pugna entre el gobierno federal y un solo periodista, y vemos cómo pues están haciendo escarnio de aquellos que nos dedicamos a la pluma, y yo creo que el gobierno nos queda de ver mucho a todos, y a los periodistas en sí, pues nos está restringiendo la posibilidad de poder hablar, de poder ser aquellos interlocutores o mediadores o mensajeros de la información, de la verdad que hay en nuestro país. Entonces hay mucho por hacer. Creo que también nos hemos quedado cortos en el tema de impunidad, porque pues se denuncian los casos de agresiones, pero no se resuelven. Es un conflicto y es un problema que está ahí, y es una deuda para con el periodismo y en general para la sociedad. María Isabel Medrano. Me voy a tomar la libertad. Adelante. Se me nublan los lentes. Pues yo creo que para entender un poco la deuda que se tiene del Estado por parte del Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Judicial para con los periodistas, primero debemos entender el contexto en el que ejercen el periodismo los periodistas, ¿no? Y también para que la ciudadanía entienda, somos personas que trabajamos para una empresa que tiene intereses y que también requiere de hacerse, digamos, de cuestiones económicas, y en ese ámbito los periodistas los periodistas quedamos en medio. Por un lado, tenemos el deber de informar a la ciudadanía todo aquello que es de interés público, que sabemos que puede generar un impacto, y por otro lado, digamos, atendiendo pues el interés económico, porque de ahí también sale nuestro sueldo, tendremos que librar la batalla entre estar entre las empresas y nuestra labor. Aquí en San Luis Potosí es muy criticada que hay poca investigación, y que pues lo más fácil es sacar la nota rápida con las declaraciones de los funcionarios, pero es lo que se puede hacer con lo que se tiene, ¿no? Somos periodistas que, bueno, esto no lo digo yo, lo dice el Colectivo de Análisis y Democracia, el CACEDE, en 2020, que emite el primer informe sobre libertad de expresión en México. Las condiciones laborales de los periodistas es de precarización, sin prestaciones, en donde las empresas no otorgan herramientas de trabajo, sin acceso a capacitación y con pocas posibilidades. No ocurre en todas las empresas, pero es el grueso de los periodistas en los que se encuentran o nos encontramos en esas condiciones, no tienen acceso a crecer, ¿no? Se quedan siempre siendo periodistas de a pie. Y en ese sentido, pues, ahora sí, del otro lado, ¿qué falta? Pues mencionaba Pati la impunidad. Hay un 90% de impunidad en el caso de homicidios, de agresiones a funcionarios. La mayoría de las agresiones que se dan en contra de las y los periodistas ocurren por parte de funcionariado público. Y también en cuanto a las normas que debería emitir el legislativo, quedan, digamos, guangas, ¿no? No sé cómo expresarlo, pero no tienen como esa
los dientes necesarios o se emite algunas cuestiones que parece que le van a dar fortaleza a la protección de la libertad de prensa, pero en realidad lo que pasa es que faltan las sanciones o quedan cortas, que son, siempre lo dicen los legisladores y las legisladoras, las leyes son perfectibles, pero en esa perfección de las leyes no se nos consulta. Hace poco hacíamos un ejercicio, ¿no? Solicitábamos al Congreso que se nos incluyera las observaciones que había hecho desde la Red de Mujeres Periodistas en la ley, en la actual ley de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y creo que es en eso donde tenemos que incidir. Y además, otro aspecto que también creo que nos limita un poco es que se nos enseña que los periodistas no somos noticia, solamente somos narradores como de la realidad, quienes informamos, y si no somos noticia, si no nos defendemos nosotros, ¿quién nos va a defender? Creo que ahí, no sé si... Aquí digo, también hay que tomar en cuenta, muchos estamos, y debemos de reconocerlo, estamos acostumbrados a decir, tenemos que tener la piel más dura, la piel muy gruesa, sí, porque las agresiones, o al menos los comentarios también muy desagradables, las amenazas, los actos de intimidación son del día a día. Entonces, tenemos una asignación, tenemos la necesidad de hacerle llegar los datos que la gente necesita conocer, y entonces es cuando nosotros vamos en un segundo plano, pero vale la pena entonces que consideremos no solo cómo nos concebimos, sino ante la falta de una actuación de la autoridad o lo que hemos notado en el ámbito nacional, una exhibición y sobre todo dejar en el escarnio a los periodistas en la mañanera de Andrés Manuel López Obrador, intervienen. Entonces quienes sí tienen voz son autoridades en otros países, como fue el tuit que llamó tanto la atención del secretario de Estado en Estados Unidos, y me refiero a Anthony Blinken, y bueno, se lo recordamos a la ciudadanía, el alto número de periodistas asesinados en México este año y las amenazas que enfrentan son preocupantes. Me uno a quienes piden mayor rendición de cuentas y protección para los periodistas mexicanos. Mi corazón está con los seres queridos de aquellos que dieron su vida por la verdad, y esto lo podemos sumar, podemos decir que es un complemento de lo que ya compañeras y por supuesto mi colega Luis de Regil hemos observado cuando incluso en una mañanera se dijo, bueno, aquí tenemos este pase de lista, ¿no? Y que esto conmocionó a todo el gremio. Entonces también en ese aspecto su postura, Pati Calvillo. A mí me preocupa que hicieron ver que el periodista es una figura pública, y lo comenta Isabel Medrano, los periodistas no somos ningún tipo de funcionario público, nosotros no tenemos por qué rendir cuentas porque no recibimos dinero del erario público, y por eso nuestros representantes populares tienen la obligación de acceder con los reporteros a una entrevista, a dar la nota, y el periodista no. Y a nivel nacional se descalificó hasta el salario de un periodista mexicano, se abrieron sus cuentas públicas a la sociedad que no tiene por qué enterarse de lo que gana un periodista. Porque son privadas, en realidad son privadas, las abrieron, vaya. Son cuestiones privadas y las abrió una figura pública y la más importante de nuestro país, el que se supone nos debe proteger, el que nos debe cuidar, el que debe vigilar que las leyes se cumplan en nuestro país, y pues desafortunadamente se les olvida que la libertad de información es un bien público y nuestro Estado no está garantizando ese bien público. Pues también en el sentido que tú mencionabas, ¿no? Cómo desde el poder, el más alto cargo que se tiene a nivel nacional, se emiten comentarios para desprestigiar la labor de periodistas. No solamente se ha cuestionado cuánto ingreso se tiene, y que sí es cierto, el que se use de esa manera las instituciones, alguien que prometió defenderlas, protegerlas o atender la ley, y aún así saltándosela, ¿no? para llegar a conocer esos números, pues es preocupante, ¿no? No solamente ocurre a nivel nacional, también a nivel local. En recientes años o últimos años, la labor del periodista ha sido pues degradada, ¿no? Casi que nos toman como chayoteros, AMLO lo ha dicho, ¿no? Mercenarios, estamos a la orden del servicio, del poder económico, y en realidad no hay periodismo libre, hay periodismo valiente, hay periodismo independiente, y
y el tema es que la ciudadanía tendría que poder informarse o acceder a todas las fuentes de información sobre un solo hecho, porque hay muchas miradas y a través de esas miradas construir una propia opinión respecto de lo que ocurre. Ese sería como el ideal del periodismo y yo siempre lo he dicho, es como alcanzar quién sabe qué, ¿no? Porque no estamos viviendo en ello, vivimos en una época en la que desde el propio poder se nos está atacando y más allá de que lo diga, toda la gente que se queda con esa idea de qué somos los periodistas o cómo lo hacemos o por qué lo hacemos, creo que es lo más preocupante, ¿no? Y lo que puede generar eso, que ya la gente no confía en la labor de información, en la labor de investigación y que crea que todas y cada una de las investigaciones buenas que salen a nivel nacional, a nivel local, atienden intereses, solamente intereses económicos, sino también políticos. Es cierto, María Isabel, comentaste con respecto a la vulnerabilidad, con respecto a los sueldos, a las prestaciones, pero también es vulnerable la diferencia del hombre a la mujer en el periodismo, ¿no? Ese es un tema que nos gustaría obviamente que abordaras. Y también, hoy en día se ha perdido esa confianza al Ejecutivo, en este caso al Presidente de la República, y a dónde acudir como medio de comunicación si en tu país no están las garantías, ¿dónde poder acudir? Obviamente estos representantes de los medios de comunicación en todo el territorio nacional que se dedican a diversas fuentes y que atinadamente, Patricia, tendrás bien tu punto de vista con respecto a este tema, ¿no? De, uno, vulnerabilidad a la mujer, es mucho más difícil el periodismo. Segundo, organismos internacionales. Tercero, prácticamente estamos desprotegidos. Respecto a la vulnerabilidad de las mujeres en el ejercicio periodístico, sí hay y pues básicamente esta diferenciación en el trato que se tiene generalmente, ¿no? Hace algunos meses, en la anterior administración, un funcionario público llamó a una compañera, bueno, la minimizó, no recuerdo si le llamó chiquita o algo así, pero enfrentarte a eso, tú como periodista, cuando vas a preguntar o cuestionar algo a un funcionario, es una vulneración grave, ¿no? Actualmente ocurrió una, la vivimos y no solamente, ¿cómo podemos detectar, por ejemplo, ese tipo de agresiones? Porque alguien me decía, yo veo el video y veo que están discutiendo, ¿no? A mí no me parece que haya una agresión, pero bueno, la duda es, a un hombre le habría dicho, soy yo guapo, o sea, tú, o seguramente ustedes están enamorados. Ese tipo de cosas y percibirlas y vivirlas, sí generan una dificultad adicional para las mujeres ejercer el periodismo. Desde la Red de Mujeres Periodistas, el año pasado realizamos una encuesta relacionada un poco con el COVID también, porque entendemos que durante el periodo de COVID hubo una depresión económica, entonces pues se disminuyeron sueldos y no había también como de dónde generar. Entonces estas vulneraciones incluso llegaron a agresiones periodísticas. Aquí en el estado se registraron al menos 17 y de estas 17 agresiones a compañeras que integran la Red de Mujeres Periodistas, 15 fueron de funcionariado público, ¿no? Entonces, también incluyen agresiones no solamente de violencia pues sexual, acoso, agresiones físicas y verbales. Y estas agresiones incluso ocurrieron al interior de las redacciones, que es otro tema al que se enfrentan las mujeres como periodistas. Y tenemos más, queda pendiente también la postura de Patricia Calvillo, pero es necesario hacer una pausa. Puede comunicarse, le recuerdo el teléfono 4448-222400, opine, comente, también al servicio de mensajería sigue abierto, 4448-471458, volvemos a Código 7.